Continuando con la programación, tenemos la ponencia intitulada Archivos y Poder, la dimensión política de los archivos públicos y los documentos, a cargo de la magíster Gloria Añasco de Faz, de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Gloria es magíster en Relaciones Internacionales, especialista en archivos y gestión documental por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, licenciada en Bibliotecología, Archivística y Documentología por la Universidad de Bolívar, formación técnica y capacitación en la Escuela de Archivos para Iberoamérica de España y cursos de formación en México, Colombia y Bolivia. Ha ocupado diversos cargos, como ser directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, 2019-2021, directora del Registro de la Propiedad de Quito, 2012, responsable del Archivo General Administrativo del Consejo de la Judicatura, 2017-2019, fue responsable de la coordinación técnica del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Biblioteca Especializada y Gestión de Archivos Institucionales, del 2013 al 2016. Responsable de coordinación de proyectos e intervenciones en los archivos de la Dirección de Archivo y Gestión Documental del municipio de Quito, en 2011. Bibliotecóloga y archivóloga del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, CAD, del 2003 al 2011. También ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales en tema de tráfico ilícito de patrimonio, normativa técnica de archivos administrativos e históricos, y ha dictado cursos de capacitación a instituciones públicas, Vicepresidencia de la República, Cancillería, Banco del Estado, Archivo Nacional, Ministerio del Interior, universidades, entre otras. Hasta junio del 2021 formó parte del comité para la elaboración de la propuesta de la nueva ley del Sistema Nacional de Archivos. Actualmente es asesora y consultora independiente de archivos. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, buenas tardes. Presento mi saludo y agradecimiento a los organizadores del Tercer Congreso Archivístico de las Américas, entre los que se encuentra la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, por la invitación a este importante evento que ha convocado a profesionales de los archivos de distinta índole y que en estos 3 días ha permitido compartir experiencias enriquecedoras. Para quienes hemos estado en el quehacer por algún tiempo, nos ha permitido hacer un balance y mirar con satisfacción el camino recorrido. Prever además con optimismo que un futuro promisorio sí es posible. El quehacer archivístico en la región tiene avances que se evidencian en los casos presentados y en los resultados que nos han sido compartidos de los estudios que se han realizado desde los distintos países. La Asociación Ecuatoriana de Archiveros, una organización gremial que en el Ecuador aglutina a archiveros y archiveras de todas las regiones del país y cuyo trabajo ha permitido que sea un espacio de crecimiento profesional, de capacitación y trabajo sinérgico. Mantenemos un accionar permanente. Propiciamos espacios de encuentros entre archiveros, administradores de documentos y personas vinculadas a los archivos. Compartimos experiencias y las mejores prácticas dentro del ámbito profesional. Generamos espacios de capacitación y formación técnica. Participamos activamente en proyectos conjuntamente con otras entidades, instituciones y personas públicas o privadas, locales y nacionales en el ámbito. Potenciamos el desarrollo de la profesión archivística, el reconocimiento institucional y social de los archiveros a nivel nacional e internacional, así como el mejoramiento de sus condiciones del trabajo. Al tiempo de hacer esta presentación, debo también presentar un saludo especial a los colegas del continente presentes y mucho más especial a Leandro y Víctor Hugo por todos los esfuerzos realizados para que este encuentro de archiveros sean posibles. El tema que nos convoca, quisiera saber si se ve la pantalla, si estoy compartiendo.
Creo que sí. El tema que nos convoca y que voy a compartir esta tarde es archivos y poder, la dimensión política de los archivos públicos y Sí, sus se ve bien. Muchas gracias. Debo mencionar que el poder o el ejercicio del mismo está presente a través de la historia y en varias formas y manifestaciones constituye, por tanto, un fenómeno presente en las relaciones sociales de todos los tiempos y a todos los niveles. Cuando hago referencia a la relación de archivos y poder y la dimensión política de los archivos, lo realizo con base en la relación que se establece de manera orgánica entre estos dos elementos al ser parte, los archivos, del gran aparato institucional a través del cual el Estado ejerce el poder político. En este contexto, la documentación que se genera en las instituciones que forman parte del Estado tienen desde su creación un elemento político que se evidencia en sus valores primarios, de inicio, legales, administrativos, financieros y probatorios, y posteriormente en sus valores secundarios y testimoniales, con base en los cuales se conservan a futuro. Es necesario entonces reflexionar acerca de la dimensión política como tal del archivo, de los documentos y de los archiveros. Pensar además acerca de esto último, si es posible una neutralidad en los procesos que se ejecutan. Al realizar un análisis retrospectivo desde el origen de los archivos y concomitante a estos el aparecimiento de la escritura, la información que contienen está directamente relacionada con prácticas encaminadas al control social y administración por parte de las autoridades. Generalmente se encuentran documentos legales, censos, títulos de propiedad, registros de población, entre otros. La evolución de los archivos, desde el Archeion en Grecia hasta la presente, responde a las necesidades de la organización social y política. Esto debemos tenerlo muy en cuenta. Por tanto, radica en estas condiciones la determinación de qué documentación se mantuvo y pasó a la posteridad. Las mismas que se constituirán en fuentes primarias para la construcción de la historia. Así podemos hablar que desde los archivos de palacio que estaban albergados en los templos y más adelante en el tiempo en los casos de Grecia y Roma, los archivos se adaptan a las nuevas condiciones. En el caso de Roma se produce lo que podríamos nombrar como una especialización de los mismos. Existe ya una diferenciación por los asuntos que se relacionan. Los archivos están constituidos por documentos relacionados a leyes y decretos, plebiscitos, actas judiciales o cuentas públicas, control de la propiedad, control de la población. En lo que corresponde a la Edad Media, el papel de los archivos eclesiásticos es predominante. Con base en el Código Justiniano, la Iglesia concentra los documentos en catedrales y monasterios, en los cuales se elaboran los documentos, se custodian y se da fe pública de esos documentos. Debemos destacar que es en la estructura de organización burocrática del mundo greco-romano en el que se crea y desarrolla el archivo. Ya ubicados en el presente y en base a la extremada síntesis retrospectiva que les narré, podemos evidenciar el papel social y político de los archivos, el cual está presente desde su creación, cambia y se adapta durante su proceso de evolución institucional hasta arribar a lo que ahora conocemos y gestionamos, los sistemas nacionales de archivos, archivos nacionales, archivos administrativos, históricos, y algo fundamental. En este contexto y en este proceso se ha construido el archivero.
El Estado como tal se constituye, como lo plantea Jardín, en productor, receptor, ordenador y difusor de la información. Por tanto, administra todo el ciclo vital del documento. Desde su creación o recepción, pasa por las distintas fases de archivo hasta su disposición final. Todo este ciclo está directamente normalizado desde el Estado, a través de las políticas públicas, las instituciones archivísticas, las normativas mismas que regulan su gestión, su preservación y el acceso a la información. En la gestión de los archivos, la documentación e información institucional es creada o recibida y de manera natural, conforme al ciclo vital, se efectúa el proceso de organización interna institucional, que incluyen los procesos de valoración y el establecimiento de plazos de retención documental. Con la aplicación de la normativa legal y técnica, que es dictada y regulada por los mecanismos e instituciones ya mencionadas anteriormente. Ya en las instituciones nacionales, se produce la evaluación, el mantenimiento en una fase intermedia y luego de la cual se determina qué documentación será de conservación permanente. Recordemos que en todos estos procesos archivísticos, los archivistas y demás actores que ejecutamos las actividades y los procesos, no estamos fuera del ámbito y control político. Inclusive en los casos de ausencia de políticas públicas y normas archivísticas que llevan a la ineficacia en la gestión pública, existe un trasfondo político. La documentación e información refleja y sostiene o soporta al Estado, en el sentido que desde su creación cumple una finalidad preestablecida, que ayuda a mantener las estructuras sociales y económicas, y a crear y organizar además del conocimiento. Podemos hacernos una pregunta: ¿los archivos son el reflejo de los estados? Sí lo son. ¿Constituyen un barómetro de los niveles democráticos? Acertadamente sí. El archivo, por tanto, legitima el Estado y constituye una agencia de reproducción del poder. Los niveles de transparencia u opacidad, por otro lado, evidencian en primer lugar la madurez democrática que se traduce en el nivel de contradicción social que existe. Por tanto, más allá de lo que conste en las constituciones como normas máximas de los estados, el tratamiento, la atención que se da a los archivos evidencian la real voluntad política, más allá de la retórica, de los estados de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas, que permitan un efectivo control social y un real cumplimiento de los derechos ciudadanos de acceso a la información. En el contexto actual, conceptos como transparencia, opacidad, derechos humanos, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, son importantes a la hora de pensar y repensar los archivos, como elementos de fortalecimiento del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. El papel de los archivos y por ende de los profesionales de los archivos contribuye a eliminar la opacidad en la gestión de las entidades públicas cuando encaminamos las acciones hacia la accesibilidad. Las líneas de acción que se establezcan y ejecuten para alcanzar niveles de transparencia y rendición de cuentas, además de subsanar los problemas derivados de la opacidad, como son la corrupción, la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones del Estado, fortalecen la institucionalidad y la democracia si son ejecutadas. El acceso a la información pública es un derecho fundamental que consiste en permitir
y promover el conocimiento y difusión de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones y actuaciones que las entidades y sus autoridades han adoptado. Por tanto, es necesario el establecimiento y la promoción de políticas públicas, recursos, marco normativo que propendan a su aplicación efectiva. La creación de los documentos se da en un contexto en el cual existen actores, productores y procesos en los que se generan los mismos. La función social de los archivos implica la preservación de los documentos que sean posibles fuentes para la historia, para la memoria y para el ejercicio de los derechos. La gestión de los documentos debe ser integral, sobre todo rescatando la importancia de la creación, que esto se traduce en que los documentos en su descripción deben constar con el contexto. El papel de los archivos y de los archiveros debe permitir que se cumpla el derecho de acceso a la información en condiciones de igualdad para todas las personas. Ahora les presento elementos para repensar los archivos, que es lo que nos compete. En el tema archivístico, la ejecución de los procesos, observando los principios archivísticos que permiten mantener la evidencia del contexto de creación, elemento imprescindible a la hora de ser fuente de construcción de la historia. Los archivos deben estar organizados y descritos para ser accesibles. Las tecnologías y sus avances deben estar al servicio de los archivos y sus procesos. En el ámbito social, los documentos recogen la vida y experiencia de todos los grupos sociales. Es una pregunta que debemos hacernos en la cotidianidad. Estamos manejando, somos parte de una administración de archivos que son incluyentes. En el nivel político, los archivos responden a las necesidades de mantener el statu quo. ¿Cuál es nuestra realidad? En relación con los archiveros, ¿podemos ser agentes de cambio? ¿Debemos estar presentes en las decisiones políticas? ¿Debemos empoderarnos? ¿Lo logramos? La respuesta es sí. Quienes trabajamos en los archivos debemos tener la plena convicción de que trabajamos en un área estratégica, que definitivamente la información es poder y nosotros trabajamos directamente con este objeto. Esto nos permitirá plantear estrategias y planes que nos permitan superar la condición de marginalidad que en muchos de los casos aún se mantienen en nuestras unidades de información y en el tratamiento que recibimos los profesionales. Que el empoderamiento visto como un proceso mediante el cual las personas, y tanto mejor si son los colectivos, establecen estrategias y acciones para fortalecer y afianzar las capacidades, la visión y participación social que impulsen cambios positivos en los archivos y en los archiveros. Nos corresponde a todos y la tarea es mantener una posición activa y propositiva. Hasta aquí mi presentación. He querido ser breve, no he querido entrar en campos que deben ser tratados desde las ciencias sociales, como es la conceptualización del poder, sino más bien relacionar las actividades que nosotros realizamos en los archivos con lo que significa la dimensión política de la información sobre todo y la generación que se produce en base a la documentación e información que se custodia en los archivos y que debe estar accesible a la ciudadanía, que luego se convierte en conocimiento y en saber. Muchas gracias por la oportunidad
Espero haber sido breve y concisa, que es lo que me planteé en este tercer día de trabajo. Muchas gracias, Leandro. Muchísimas gracias, estimada Gloria. Excelente su exposición.